Mi nombre es Daniel Carter. Era un 18 de julio de 2017, un día como cualquier otro. Al menos eso creía. Había estado trabajando todo el día en mi oficina, realizando tareas que ni siquiera recuerdo ahora, tan insignificantes parecían. Al salir de la oficina, decidí tomar mi auto para ir a casa, lo habitual, pero no tenía idea de que ese viaje sería el último de mi vida tal y como la conocía. Recuerdo el sonido de la radio de fondo, el aire fresco que entraba por la ventana entreabierta. Todo parecía normal, pero de repente sentí un fuerte golpe. El mundo se volvió oscuro, y lo único que sentí fue el impacto de mi cuerpo contra el volante, seguido de un vacío profundo, una sensación indescriptible de desconexión total. Mi corazón dejó de latir. En ese preciso instante, morí. No lo supe de inmediato, claro, pero cuando miré a mi alrededor, todo era extraño, difuso y lejano. A lo largo de los minutos, que ahora parecen horas, algo comenzó a cambiar. Al principio pensé que estaba soñando, pero sabía que no era así. No había dolor, no había nada físico. Era como si mi alma, por decirlo de alguna manera, hubiese sido arrancada de mi cuerpo y dejada en algún lugar que no podía identificar. Estaba flotando, suspendido en el aire, y a lo lejos vi una luz. No era una luz cegadora, como en las historias que uno escucha, sino una luz cálida, suave, que parecía llamarme. Pero a medida que me acercaba, sentí una presencia. Algo o alguien estaba allí esperándome. La figura que apareció ante mí era imponente, llena de una paz indescriptible, pero también de una autoridad que me helaba la sangre. En ese momento no pude evitar pensar que todo lo que estaba viviendo era real. Y lo fue de una manera que nunca podría haber imaginado. Aquella presencia me habló, no con palabras, sino con una comprensión absoluta, y lo supe en lo más profundo de mi ser. Era Jesús. La paz que sentí en ese momento era algo que nunca había experimentado antes. No era solo calma, era un tipo de serenidad profunda, como si todo en el universo estuviera en su lugar, como si nada pudiera perturbar la armonía de esa presencia. Pero había algo más. A medida que me acercaba a él, la luz se hacía más brillante, y una sensación extraña, como una carga, comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando escuché su voz, no de manera audible, sino en lo más profundo de mi mente. «Mira», me dijo. Al principio no entendí lo que quería mostrarme, pero de repente todo se desplegó frente a mis ojos. Lo que vi me heló la sangre. Vi un mundo en ruinas, ciudades destruidas, un caos tan grande que ni siquiera podía imaginarlo. Parecía que la humanidad se desmoronaba, como si el tiempo mismo hubiera sido detenido por una fuerza oscura. Aquel futuro era aterrador, como si la vida misma se desvaneciera ante mis ojos. Mientras esa visión oscura se desplegaba, Jesús me mostró más. Vi un sistema que se levantaba, una fuerza invisible pero poderosa, que comenzaba a controlar a las personas. Era como si el mundo estuviera siendo manipulado por algo que no podía entender, pero cuya influencia era absoluta. La gente, en su mayoría, no lo veía. Estaban cegados por algo, una especie de falso consuelo, una ilusión que los mantenía atrapados. Vi cómo ese sistema marcaba a las personas, no físicamente, sino de una manera que las dejaba indefensas, incapaces de ver la verdad. Todo esto se conectaba con un tipo de marca, algo que iba más allá de lo que uno podría imaginar, una marca que los prisioneros no podían evitar tomar. Y mientras todo esto sucedía, vi algo más que me dejó completamente desorientado: la corrupción de las iglesias. Aquellos que se suponía debían ser los guías, los pastores, se veían ahora seducidos por el mismo sistema, corrompidos por la codicia y el poder. Algo dentro de mí me decía que esto no era solo una visión, era una advertencia. El miedo que sentí al ver esas imágenes fue indescriptible.
El caos que se desplegaba ante mis ojos no solo era físico, sino algo más profundo, algo que tocaba el alma misma. La sensación de que todo estaba fuera de control, de que la humanidad se dirigía hacia un abismo sin retorno, me llenaba de una desesperación inexplicable. Pero en medio de todo eso, una calma extraña volvió a invadirme. Jesús, con su presencia tranquila, me miró de nuevo. «Es importante», me dijo. «No todos verán lo que tú ves. Algunos preferirán vivir en la oscuridad, pero tú debes ser la luz para ellos». Sus palabras calaban profundo, como si cada una de ellas fuera un mandato que no podía ignorar. Sentí como si mi destino estuviera marcado, como si mi vida ya no fuera mía, sino una herramienta que debía usar para alertar a otros, para advertirles de lo que estaba por venir. La sensación de irme fue tan repentina como mi llegada. Sin previo aviso, el escenario comenzó a desvanecerse. La luz se atenuó lentamente y la figura de Jesús se alejó, perdiéndose en el horizonte de esa dimensión tan extraña. Sentí una enorme presión en mi pecho, como si todo el peso de lo que acababa de ver me aplastara. Y de repente, todo se oscureció. En ese mismo instante, volví a sentir mi cuerpo, como si me hubieran lanzado de vuelta a la realidad sin previo aviso. Mi corazón comenzó a latir de nuevo, débilmente al principio, pero luego con más fuerza. Estaba vivo, pero algo dentro de mí había cambiado por completo. La paz que había experimentado había desaparecido, sustituida por una necesidad urgente de cumplir con una misión que parecía imposible. Y sabía con certeza que mi vida nunca volvería a ser la misma. Abrí los ojos, pero el mundo parecía distorsionado, como si aún estuviera atrapado entre dos realidades. El olor a metal y humo llenaba mis pulmones, y el dolor, que antes no sentía, ahora me invadía por completo. El accidente había sido brutal. Mi cuerpo estaba herido, pero lo que realmente me preocupaba era lo que acababa de vivir. La visión, las palabras de Jesús, todo lo que vi, todo lo que escuché, seguía retumbando en mi mente. ¿Era real? ¿Cómo podía explicar algo tan indescriptible? ¿Y cómo podía convencer a las personas de lo que había visto cuando ni siquiera yo entendía todo lo que había presenciado? Fue un desafío estar en el hospital, con médicos que luchaban por salvarme, mientras mi mente no dejaba de regresar a ese lugar, a esa otra dimensión donde había visto el futuro del mundo. Pero sabía que no podía quedarme ahí. No podía simplemente ignorar lo que me había sido revelado. Cuando finalmente me recuperé lo suficiente como para salir del hospital, decidí que tenía que contar lo que había experimentado. Al principio, traté de compartirlo con mi familia y amigos cercanos, pero me miraban como si estuviera loco. Algunos decían que el trauma del accidente me había jugado una mala pasada, que mi mente había creado esas visiones como una forma de lidiar con el miedo. Pero yo sabía que no era así. Cada detalle, cada sensación era tan vívida, tan real, que no podía ser producto de mi imaginación. Intenté hablar con varios líderes religiosos, con personas que pensaba que podrían entender, pero la mayoría reaccionó con escepticismo e incluso con desprecio. Me dijeron que no podía ser posible que Jesús me hubiera mostrado algo tan oscuro, tan aterrador. No había forma de que me creyeran, y eso solo hizo que me sintiera más solo. Pero, a pesar de todo, algo en mi interior me decía que no debía rendirme. La misión que sentía que tenía no era solo una opción, era una necesidad. Tenía que advertir a la gente. Lo peor de todo no fue la incredulidad de los demás, sino el sentimiento de que, a pesar de todo lo que había vivido, algo mucho más grande y oscuro estaba acechando. Las visiones que había tenido no eran solo predicciones vagas, sino advertencias claras sobre lo que se avecinaba. Sabía que algo siniestro estaba tomando forma en el mundo,
un sistema que se estaba infiltrando en las vidas de las personas y que pronto sería imposible escapar de él. Cada vez que cerraba los ojos, veía la marca que se apoderaba de las almas. Una marca que no era física, pero que de alguna manera era más poderosa que cualquier cosa que pudiera entender. El pensamiento de que toda la humanidad podría ser arrastrada hacia esta oscuridad me atormentaba. Pero lo que más me aterraba era la sensación de que nadie me creería. Mientras más trataba de explicar lo que había vivido, más me sentía como un loco. La gente me evitaba o me miraba con compasión, como si fuera un hombre quebrado, incapaz de aceptar la realidad. Pero en el fondo yo sabía que lo que había visto era la verdad. Tenía que encontrar una manera de comunicar ese mensaje, incluso si eso significaba enfrentarme a la soledad. Me sumergí en la búsqueda de respuestas, intentando comprender por qué Jesús me había elegido a mí para recibir esa revelación. Lo que había presenciado era más grande que cualquier predicción apocalíptica. Era algo que no solo afectaría a la gente que conocía, sino a todos, de una manera que ni siquiera podía describir con palabras. No podía ignorar lo que había visto. Tenía que compartirlo, a pesar de que el camino era incierto y lleno de obstáculos. Me sentía impulsado por algo que no podía explicar, como si mi propósito en la vida hubiera cambiado por completo. Cada vez que intentaba poner en palabras lo que había experimentado, me encontraba con más obstáculos: indiferencia, burla, incomprensión. Pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que la verdad debía ser conocida, aunque fuera por unos pocos. A medida que pasaban los meses, la sensación de urgencia en mi interior solo crecía. Sabía que no podía esperar más. El mundo que había visto, el caos, la oscuridad que se apoderaba de las almas, todo parecía acercarse cada vez más. En mi mente, el futuro ya no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. La marca, el sistema, las mentiras que estaban tomando forma a nuestro alrededor, podía sentirlo como una presión constante sobre el pecho. Era como si el tiempo estuviera acelerándose y el reloj estuviera a punto de sonar. Empecé a viajar, buscando lugares donde pudiera encontrar gente dispuesta a escuchar, aunque fuera por un momento. Había algo dentro de mí que me decía que, si lograba hablar con al menos una persona, tal vez podría evitar que esa visión se hiciera realidad. El rechazo, sin embargo, era casi total. Algunos me miraban con miedo, otros con lástima, pero pocos comprendían la gravedad de lo que estaba intentando transmitir. Había noches en las que me despertaba en medio de un sudor frío, con la sensación de que algo aún más oscuro estaba por llegar. En esas noches recordaba las palabras de Jesús: algunos no verán la verdad, pero tú debes ser su luz. No entendía del todo el significado de esas palabras, pero algo me decía que debían ser un llamado a la acción. La persecución que Él me mostró, esa amenaza invisible que se cernía sobre los verdaderos creyentes, estaba comenzando a materializarse de maneras sutiles. Me di cuenta de que las iglesias mismas estaban siendo corrompidas, no solo por el dinero y el poder, sino por una falta de fe genuina, por la distorsión de la verdadera palabra. Cada vez más, los líderes religiosos se alejaban de la esencia de lo que significa seguir a Cristo, y eso me llenaba de una tristeza profunda. La visión del futuro que vi no era solo una advertencia, sino una guía sobre cómo prevenir lo peor. Pero la mayoría no estaba dispuesta a escuchar. A medida que el tiempo pasaba, la soledad se volvía más pesada. Me encontraba en lugares extraños, hablando con desconocidos que solo me miraban como si fuera un fanático, alguien con ideas delirantes. Pero, en el fondo, algo me decía que mi misión era mucho más grande que la simple aceptación de los demás. A veces, incluso pensaba que tal vez no había sido elegido para que todos me creyeran, sino para sembrar una semilla de duda en sus corazones.
algo en su interior podría despertar como lo había hecho conmigo. Sin embargo, esa sensación de ser incomprendido nunca desapareció. Era como si estuviera viviendo una vida paralela en la que la gente que me rodeaba no podía entender lo que estaba pasando dentro de mí. Por momentos, pensaba que había perdido todo contacto con la realidad, que las visiones que había tenido no eran más que una pesadilla provocada por el accidente. Pero en mi corazón sabía que lo que vi fue real. Jesús no solo me mostró lo que vendría, sino que me dio una responsabilidad, una carga que no podía dejar atrás. Recuerdo un día en particular cuando decidí hablar con un grupo de personas en una pequeña iglesia local. Pensé que tal vez, entre ellos, encontraría a alguien que comprendiera lo que estaba viviendo. Al principio, me recibieron con amabilidad, escucharon mi historia, pero a medida que avanzaba, sus rostros cambiaron. Algunos se veían incómodos, otros claramente escépticos, y unos pocos parecían confundidos, como si lo que estaba diciendo fuera demasiado para procesar. Al final, uno de los miembros más mayores, un hombre de barba blanca y mirada profunda, me miró fijamente y dijo algo que no he olvidado. Lo que dices es importante, pero no todos verán lo que tú viste, solo algunos serán llamados a comprenderlo. Esas palabras me resonaron profundamente. Tal vez no era mi deber convencer a todos, sino preparar a aquellos que realmente estaban dispuestos a ver. Ese encuentro me dejó pensando durante días. Lo que el anciano dijo me hizo ver que mi misión no era hacer que todo el mundo creyera en lo que había experimentado, sino simplemente ser el portador de una advertencia. Aquel hombre entendió algo que yo aún no comprendía completamente. La verdad no siempre es recibida con los brazos abiertos y no todos tienen la capacidad de entenderla. Al principio, esa idea me desconcertó. Me hacía sentir que todo lo que había vivido, todo lo que había presenciado, podía ser inútil. Pero algo en mi interior me seguía impulsando. Había visto lo suficiente como para saber que las personas que estaban destinadas a escuchar, a comprender, lo harían. A veces, un solo despertar es suficiente para cambiar el curso de una vida, y eso era lo que debía seguir buscando. No podía rendirme, aunque la mayoría no me creyera. Si algo me enseñó esa visión, fue que el verdadero cambio no llega de inmediato, sino que depende de que las semillas que sembramos encuentren su terreno fértil. Poco después de ese encuentro, empecé a recibir señales de que algo mucho más grande que yo estaba en juego. La gente que se cruzaba en mi camino parecía tener más preguntas que respuestas. Los corazones que antes se cerraban ante mis palabras, ahora empezaban a abrirse, aunque de manera sutil. Sentí que, de alguna forma, ya no era solo yo quien estaba buscando compartir el mensaje, sino que también el mensaje me estaba buscando a mí. En medio de mis viajes y encuentros, comencé a notar pequeñas coincidencias, como si estuviera siendo guiado hacia las personas adecuadas. Algunos comenzaban a preguntarme más, a desafiarme a explicar lo que había visto, y no solo a mí, sino a otros que habían pasado por experiencias similares. Algo estaba cambiando. El viaje no sería fácil, pero la verdad que había presenciado ya no podía quedarse en mí. Sin importar el costo, tenía que seguir adelante. Con el paso del tiempo, mi vida se convirtió en una especie de constante lucha interna. Por un lado, estaba el deseo de compartir lo que había visto, el llamado que sentía de advertir a la gente. Por otro, la presión de vivir en un mundo que no quería escuchar. A veces, la duda me asaltaba. ¿Realmente había sido elegido para este propósito? ¿O todo lo que experimenté fue producto de mi mente traumatizada por el accidente? Los momentos de claridad se alternaban con periodos de oscuridad, donde la confusión y el temor me consumían. Sin embargo, no podía ignorar lo que había presenciado. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el caos,
las almas atrapadas por la mentira y el sistema que había comenzado a infiltrarse de forma silenciosa, pero imparable. Esa visión, esa carga seguía ahí, cada vez más presente, como un recordatorio de que el tiempo estaba corriendo. Una noche, después de un largo día en el que traté de compartir mi experiencia con varios grupos, me senté solo en una pequeña iglesia, cansado y con el alma inquieta. Fue en ese momento cuando sentí una calma profunda, una serenidad que no había experimentado en meses. De repente, la misma figura de Jesús apareció en mi mente, clara y firme, como si estuviera junto a mí. No era una visión física, pero sentí su presencia tan intensamente que casi podía tocarla. No estás solo en esto, me dijo. Tu misión es sembrar la verdad, no imponértela. No todos entenderán, pero algunos lo harán, y esos pocos serán la clave para el futuro. Sentí como si algo dentro de mí se aligerara, como si por fin la carga que llevaba ya no fuera un peso, sino una responsabilidad que debía cumplir con fe. Esa noche, en la quietud de aquel lugar, algo cambió en mi interior. La ansiedad que me había estado consumiendo, la duda constante sobre si realmente estaba en el camino correcto, comenzó a desvanecerse. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente y comprendí que mi tarea no era ser el salvador de todos, sino simplemente ser un testigo, alguien que había sido llamado para decir la verdad sin esperar la aceptación general. De repente, el peso de la misión se hizo más ligero. Sabía que mi lucha no era contra las personas, sino contra la indiferencia, la mentira que se había ido infiltrando en las almas de aquellos que se cerraban al mensaje de la verdad. Había visto el futuro y sabía que las fuerzas oscuras no solo buscarían corromper, sino también extinguir cualquier intento de despertar. Con el paso de los meses, comencé a sentirme menos solo en mi misión. Aunque todavía eran pocos los que comprendían lo que intentaba compartir, la semilla que había sembrado en algunos comenzó a crecer. Recibí cartas y mensajes de personas que me decían que algo había cambiado en sus vidas después de escuchar mi testimonio. Empezaban a ver el mundo con otros ojos, se cuestionaban más, buscaban respuestas en lugares que antes no habrían considerado. No era un cambio masivo, pero era un comienzo, y ese comienzo me dio esperanza. Quizá no lograría ver todo lo que había presenciado cumplido en mi vida, pero al menos había puesto en marcha un movimiento, algo que podría sobrevivir más allá de mí. Y eso, en medio de todo el caos y el sufrimiento que había presenciado, era suficiente. A medida que más personas comenzaban a escucharme, me di cuenta de que el mensaje que Jesús me había dado no solo hablaba de advertencia, sino también de esperanza. Aunque el futuro que vi estaba lleno de oscuridad, algo en el corazón de aquellos pocos que se abrieron a la verdad brillaba con una luz que no podía ser apagada. Fue entonces cuando comprendí que, aunque el camino sería difícil y el mundo parecía cada vez más confundido, había algo mucho más grande que me impulsaba. No era solo una misión de advertencia, sino una misión de fe, de despertar a las almas dormidas antes de que fuera demasiado tarde. Cada pequeña vida tocada, cada corazón que encontraba la verdad, era una victoria en medio del caos que se avecinaba. No podía saber cómo terminaría todo, ni cuándo exactamente se cumpliría esa visión del futuro. Pero lo que sí sabía era que mi vida tenía un propósito que trascendía cualquier dolor o rechazo que pudiera enfrentar. Finalmente, un día, mientras caminaba por una calle llena de gente, me detuve un momento a observar. La visión que había tenido ya no era solo una advertencia aterradora. Había aprendido a ver más allá del caos y el miedo, a ver la fuerza de la fe en aquellos que todavía buscaban la verdad. La gente puede no estar preparada para enfrentar lo que está por venir,
pero aquellos que tienen los ojos abiertos, los que buscan genuinamente, son los que cambiarán el curso de la historia. Y de alguna forma, ese día, entendí que mi trabajo no había terminado. Mientras siga caminando en este mundo, mientras siga compartiendo lo que vi, mi misión perdurará. Puede que el sistema que Jesús me mostró ya esté tomando forma, pero aún hay tiempo. Y eso, más que cualquier otra cosa, me da la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, comprendí que las respuestas que buscaba no estaban en las grandes multitudes ni en las grandes iglesias, sino en los corazones de aquellos pocos que aún podían escuchar. Cada persona que se detenía a escuchar mi historia se convertía en una chispa en la oscuridad, un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta que se avecinaba. No importaba cuántos me rechazaran o me miraran con escepticismo, porque sabía que algunos entenderían. Eso era lo único que realmente importaba. Había visto el futuro, pero también había visto que la esperanza nunca desaparece por completo, que incluso en el momento más sombrío siempre hay una posibilidad de cambio. Aquellas almas que estaban dispuestas a escuchar, esas eran las que realmente importaban, las que podrían cambiar el rumbo de las cosas. A veces me encuentro preguntándome si alguna vez comprenderé completamente lo que me fue revelado ese día, o si alguna vez sabré el impacto real de mis palabras. Pero incluso en mis momentos de duda, recuerdo lo que Jesús me dijo: no todos verán la verdad, pero tú debes ser la luz para ellos. Y así, aunque el camino sea incierto y lleno de obstáculos, sigo adelante. No puedo volver atrás. La visión que me fue mostrada sigue viva dentro de mí, y mi misión es clara: advertir a aquellos que aún están dispuestos a escuchar, a aquellos que puedan ver más allá de la oscuridad. Quizá nunca llegue a comprender por completo el alcance de lo que vi, pero una cosa es segura: mi vida nunca será la misma, y mi propósito se mantiene firme. Hoy, mientras escribo esto, sigo con la misma sensación de urgencia que sentí aquel primer día tras el accidente. El mundo sigue girando, pero algo dentro de mí me dice que el tiempo está por agotarse. Las señales están por todas partes, pero la gente sigue mirando hacia otro lado. Sé que no puedo cambiarlo todo, que mi misión no es detener lo inevitable, sino simplemente advertir, dar testimonio de lo que vi. La marca, el sistema de control, la oscuridad que está tomando forma, todo sigue avanzando, y aunque pueda parecer que nadie está escuchando, algo me dice que no estoy solo en este camino. Hay más personas como yo, más almas que han visto la verdad y que, como yo, sienten la necesidad de compartirla, aunque sea en susurros. No sé qué depara el futuro. No sé si el caos que presencié sucederá mañana o dentro de años. Pero lo que sí sé es que mi vida tiene un propósito, y esa verdad que me fue revelada, por más aterradora que haya sido, es algo que debo compartir. Si solo unas pocas personas logran escuchar y prepararse para lo que está por venir, entonces sentiré que mi misión ha tenido un sentido. Mi vida cambió aquel día, y aunque no tengo todas las respuestas, sé que mi llamado es claro. Seguiré adelante, con la esperanza de que las semillas de la verdad que he sembrado florecerán algún día. A medida que seguía mi camino, empecé a darme cuenta de que la misión que me había sido encomendada no solo consistía en hablar con los demás, sino también en vivir de acuerdo con lo que había visto. Sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para despertar a las personas. Debía demostrar con mis acciones que la verdad que compartía era algo real, algo que merecía ser escuchado. Y mientras más avanzaba en mi viaje, más me daba cuenta de lo difícil que era vivir según los principios que había presenciado. La verdad, la verdadera fe, no era algo fácil de sostener, especialmente cuando el mundo parecía estar completamente en contra de ella. Sin embargo, algo dentro de mí me seguía empujando a seguir.
No podía rendirme, no podía dejar que la oscuridad ganara. Recuerdo una noche, ya tarde, mientras caminaba por una calle vacía, sintiendo la brisa fría en mi rostro. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Fue como si la carga de mi misión ya no fuera un peso, sino una fuerza. De alguna manera, lo que había visto y vivido empezó a tener más sentido. Ya no tenía miedo de la persecución ni del rechazo. Sabía que mi vida tenía un propósito, y aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, ya no me importaba. La verdad que había presenciado era más grande que cualquier miedo o duda que pudiera tener. Y aunque no sabía si lograría convencer a todos, lo que importaba era que había comenzado a sembrar la semilla. El resto lo dejaría en manos de aquellos que pudieran entender, de aquellos que también estuvieran dispuestos a ver más allá del velo. Mi misión, al final, no se trataba solo de las palabras que decía, sino de la vida que vivía. Había aprendido a no temerle a la oscuridad, a la persecución o al rechazo, porque entendí que todo eso formaba parte del plan más grande. De alguna manera, mi vida se convirtió en una lucha constante, pero también en un viaje de transformación personal. La visión de aquel día ya no era solo un aviso, sino un testimonio de lo que realmente importa en la vida: la verdad, la fe y la fuerza interior para vivir de acuerdo con lo que se ha visto, incluso cuando el mundo parece estar marchando en sentido contrario. Ahora, mientras comparto esto con ustedes, no puedo evitar pensar que tal vez todo lo que he vivido tiene un propósito más grande. Tal vez esta historia, mi testimonio, sea la chispa que encienda una llama en el corazón de alguien más. Porque, al final, no se trata de cuántos me crean o de cuántos sigan mi camino, sino de cuánto estamos dispuestos a escuchar la verdad, incluso cuando nos asusta. Lo que vi es real, y esa realidad, por difícil que sea, debe ser compartida. Mi viaje sigue, y aunque no sé a dónde me llevará, sé que no estoy solo en esto. Aún hay tiempo, y mientras haya tiempo, seguiré adelante, con la esperanza de que la luz que vi en la oscuridad pueda guiar a otros hacia la salvación. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Lo que he compartido aquí no es solo un relato de lo que viví, sino un recordatorio de que, en este mundo lleno de incertidumbre, la verdad siempre tendrá un camino hacia aquellos que estén dispuestos a buscarla. Mi experiencia fue real, y aunque no todos la comprendan, sé que hay alguien ahí afuera que podría encontrar consuelo o guía en ella. Si te ha resonado mi historia o si tienes algo similar que contar, me encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has tenido una experiencia parecida? ¿Qué piensas sobre las señales que estamos viendo en el mundo hoy en día? Déjame tu comentario, me interesa mucho saber tu punto de vista. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más relatos como este. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo significa mucho, y juntos podemos seguir compartiendo historias que nos ayuden a entender mejor lo que está pasando en el mundo. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, mantente fuerte y busca siempre la verdad.